Hello people, hello mi gente de Esencia Sana, bienvenido a este espacio donde la verdad no se maquilla. Hoy tenemos un invitado que vino y que vivió lo que muchos padres callan, una separación llena de celo, violencia, injusticia legal y la pérdida temporal del vínculo más sagrado de padre e hijo. Pero también es una historia de lucha, resiliencia y despertar. Hoy vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar. El hombre que sufre, siente y se levanta. Así que si eres padre, madre, hijo o simplemente un humano, quédate porque el podcast de hoy aquí en Licencia para Pelear tocará las fibras de tu ser más profundo. Así que bienvenidos a Licencia para Pelear. Y con nosotros tenemos a un gran amigo. No me mira así, Paola. A un gran amigo. Moya, nuestro hermano Robert Moya, es una persona con la que hemos vivido momentos muy felices, pero también momentos muy eh, ahora no cabe decir amargo, porque ya hemos entendido bastante la dinámica de la vida y no podemos decir amargo. En ese momento sí fueron muy amargos. Momento en pandemia donde te tuviste al morir aquí en casa. Lo agarró el COVID, casi lo mata. Yo estábamos asustados y decía, Paola, Moya se nos va a morir, nosotros vamos a encontrar muerto en el patio. Moya, bienvenido a Licencia para Pelear, hermano. Sobrevivimos. Preséntate. Gracias. Un placer estar aquí. Para mí es un privilegio compartir este momento en esta plataforma con un gran amigo y hermano como eres tú. Y nada, vamos a darle. Vamos a darle. Hoy tenemos una historia, de esas historias que se cuentan poco, en un mundo donde desde nuestras raíces nos han enseñado a nosotros que ser padre con llevar el dinero a la casa es suficiente. Y cuando nosotros nos viramos un poco y miramos hacia atrás y miramos nuestros padres, de esa generación de los padres de nosotros para atrás, nos damos cuenta de algo muy penoso, y es que esos padres de nosotros se mataron para darnos a nosotros lo que pudieron, pero fueron padres. Por ejemplo, mi papá hoy no sabe cargar a mi niña de 2 meses, no sabe cambiar un pamper, no sabe bañar a mi niña de 2 meses, mucho menos ponerle su ropita y prepararle un bulto. Lo que lleva un bulto de un nene no sabe. Mi papá me dice a mí, tráeme los niños para acá. Y la chiquita yo la cargo como tema grande porque se me cae. Ay, Dios mío. Entonces nosotros vivimos esa etapa con padres así. Ahora, es un modelo que nosotros tenemos de lo que es la paternidad. Pero hoy, señores, tenemos una historia muy distinta a lo que yo le estoy contando. Muy distinta. Porque tenemos un joven aquí en Licencia para Pelear que es un ejemplo para mí, para mi esposa y para todo aquel que lo conoce por la historia que este joven ha escrito. Porque es una historia, se ha escrito. Así es. A nivel energético, hay una firma energética, hay una información valiosa, hay algo que quedará como modelo de paternidad en tu hijo, Así es. porque eso que hiciste lo alcanza a él. Entonces nosotros queremos comenzar esta historia con la primera pregunta, el primer bloque, contexto y antesala, el primer bloque, para que el público entienda de dónde vienes y qué ha pasado con tu vida. La primera pregunta, ¿cómo era tu relación con tu ex al principio? ¿Qué te enamoró a ti de ella o cómo tú llegas a tener una relación con ella? Y si tú quieres presentarte en esa parte y hablar un poco en la antesala de tu historia, puedes hacerlo libremente. Recuerda que esto es un diálogo
tenemos 2 o 3 horas aquí comiendo, hablando Bien, bien, bien. y dialogando. Esto es lo mismo, solamente que hay luz y cámara prendida, siéntete en tu casa. Sabes que mi historia, ¿qué te digo? Veo muchas familias que se estructuraron quizás de la misma forma en la que yo me metí en familia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Quizás por la presión de la familia, pero mira, tú no te vas a casar, o esto, ¿cuándo tú vas a tener hijos? En fin, eso, eso me influyó. Y no te voy a decir que yo me enamoré y que me casé. No, yo me sentí presionado en una etapa de mi vida en la que todos mis hermanos ya tenían hijos, se habían casado y yo no. Conozco a esta muchacha en un momento precario de mi vida a nivel económico y veo que ella me hace caso y las cosas fluyen. Digo yo, oh, pero si yo Que no hay cosa así, que se enamore más que un desbaratado, si yo así de y no hay barata, cosa que tenga más hijos que un pobre. eso es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, bueno, si ella me hace caso así, parece que el indicado, porque como estoy yo, Pues tú de Dios. se debió. Y así fue que comenzó el asunto. Wow. Conozco a la muchacha, pero cuando yo comienzo a conocerla, veo que tenemos mucha diferencia de caracteres, de que no hay mucha discrepancia. Y dije, ¿En qué momento tú comenzaste a notar que ya las cosas no andaban bien emocionalmente a nivel de relación? no, tú sabes que en los amores es toda una chulería. El problema es cuando ya tú te casas. Se van los dos a una misma casa, Sí, que ahí tú sabes que ya en una casa estamos en confianza. bajo agrajo, Eh, basicote. no tanto así, pero es donde ya tú conoces lo que hay detrás del telón. Entonces, cuando llegue el momento quizás de tener ética, de saberse Tú eras muy comportar, quisquilloso del dialecto, dentro de la casa, eres quisquilloso dentro de la casa. no, no realmente. Yo lo que me gustan las cosas eh, ordenadas, saber tratar a una gente. Y cuando ya estoy viviendo con ella, que veo que eso no fluye, que no hay una tensión, que las cosas no están dentro de lo básico, que no hay una actitud, vamos a decir, aceptable, pues yo digo, bueno, pero quise hacer lo que muchos quizá se dan la oportunidad de hacer, que es un tremendo error, que era el cambiar o formar a una persona. Wow. Sí. Explícanos eso. Entonces entro en ese proceso, quiero cambiarla, quiero transformarla, ya estamos Se juntos. pone más tensa las cosas porque hay una Sí, resistencia de parte de ella, una insatisfacción tuya en su forma de ser. obviamente, Wow, obviamente. wow, wow, Entonces, wow. Lo que hemos hablado en el podcast aquí nosotros. entonces estoy entre la espada y la pared porque es una muchacha que me ha aceptado en momentos bien difíciles de mi vida. Yo digo, wow. Eh, pero cuando ya estamos en familia, que ya tenemos los roces que comúnmente eh, tiende una pareja a tener, entonces es que yo me vengo dando cuenta y quise darme la oportunidad de formarla, de, de construirla, de edificarla, y es un error de cambiarla, entonces De cambiarla. es un error. Entonces yo me vengo dando cuenta de eso ya temprano, a los 2 meses, porque realmente al mes, que duramos como 5 meses. Y entonces, dime algo, ¿cuándo llega entonces la noticia de que ella está embarazada? ¿En qué tiempo tú tiraste ese tiro así tan certero? Ya dentro de la relación. ¿Sabes ¿O qué? salió embarazada antes de vivir juntos? No, 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 ya vivíamos juntos. Ya De vivían hecho, juntos. ella perdió una barriga, lo sufrió mucho y yo la consolé. Le dije que nada, que Pero esa barriga era tuya o de otra persona. bueno, yo realmente después de todo lo que pasó lo puse en duda. Ah, ok. Sí, pero O sea, ella la, estaba contigo cuando la perdió.
Sí, sí, Ah, ok. ya estábamos viviendo juntos, sucedieron algunas cosas ahí que después que yo me enteré, pues yo lo puse en duda y nada, nos arreglamos, la cosa, tratamos de darle plomo a nuestra relación, de salvarla, porque ya habíamos tenido muchos problemas y nada, y precisamente cuando tomamos la decisión de separarnos, de que ya esto no tiene caso, pues entonces ella me dice, precisamente cuando se va, yo creo que estoy embarazada. Wow, eso pasa mucho. Y efectivamente, Eso pasa así. mucho. Wow, Sí. wow, wow. ¿Qué papel jugaban los celos en la relación y cómo lo manejaban? Sea de parte tuya, de parte de ella, si cuál de los dos tenía algún tipo de celo desequilibrado. Todo el mundo cela su chin. Ahí ya para tú no celar un poquito, se necesita un poco más pero siempre en una relación común donde no hay personas despiertas, los celos siempre están a flor de piel. Eh, en verdad, ella no era celosa, ni yo tampoco. Pero se da una situación que genera una serie de problemas porque entra una llamada, la coge un amigo, o sea, de un amigo de ella, y yo lo cojo y me hago pasar por ella. Y es donde Wow, pero él comienza a enamorarla. Sí, eso fue sí. eso estaba, tú te desequilibraste feo ahí, estaba bien desequilibrado No, ahí. no, si tú supieras que no, yo lo cogí con calma, porque incluso Digo por lo que hiciste, por tomar la llamada, por hacer. fue por accidente, porque ella estaba trabajando, el teléfono suena, yo lo cojo, incluso yo voy a llevárselo, pero de camino lo cogí. Hubo Sí, tentación ahí. porque en verdad no, esa no fue como porque había un problema o porque yo venía sintiendo, no. Yo lo cogí realmente a confianza. Lo cogí realmente a confianza porque recuerda que te digo, yo no soy celoso y ella tampoco hasta ese momento me había dado motivo y, y ella tampoco me celaba porque yo no le había dado motivo. O sea que yo cogí el teléfono y para mí fue una sorpresa, porque yo lo cogí a confianza. El teléfono suena, está en la casa, ella trabajaba frente de su casa Wow. y yo tomo la llamada y de camino yo lo cogí a confianza realmente. Cuando yo cojo la llamada, que Decía en la pantalla el nombre de la persona, en eh, la llamada, en la pantalla del no, no, teléfono, no, número no estaba registrado. no, él llama, pregunta por el nombre de ella y yo inmediatamente, eso fue algo como automático, eso fue algo como automático. O sea, te estoy hablando de llamada, pero en realidad fue por WhatsApp. Él manda una nota de voz y comienza a escribir. Yo le digo hola como si fuera mi Ah, ya esposa. Sí, entendí, ya sí. entendí. Entonces yo voy con el teléfono de camino, pero yo voy escribiendo. Cuando llego allá, le digo a ella, sigue hablando. Que hay bobo aquí. Sí, sí, Uy, yo sí. por eso no cojo teléfono. Paola me vocea de baño. Cógelo, le digo, ese teléfono no es mío. Yo no quiero sorpresa. Sigue hablando. Hazte de cuenta que yo no estoy aquí. Y en ese momento, ella se quilló, trayó el teléfono. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que realmente Escondía. escondía algo. Wow. Vamos a pasar ahora al segundo bloque. Aquí la cosa se va poniendo más intensa. Ya tú sabes, aquí vamos al grano del drama de la injusticia. ¿Qué pasó exactamente cuando te separaste? ¿Cómo reaccionó ella? Mira, cuando yo tomo la decisión de separarme de ella, eh, ya estamos viviendo en la misma casa, pero se han dado una serie de situaciones, incluso ya cada quien ha tomado su libertad. Y honestamente yo, en mi descontrol, quise hacer mi vida aún viviendo con ella ahí. ¿Fuiste tú que tomaste la decisión de decir, ya esto se terminó? Eh, fue algo que se fue dando. No habíamos tomado la decisión en ese entonces. El punto es que yo le fallo a ella, cometo una infidelidad, ella se da cuenta. Yo, como hombre responsable de mis actos, lo asumo y le digo, mira, a pesar de que esto pasó, yo Mira, no. que eso es una vaina de la más difícil para el hombre. Sí, sí, Asumir eso, ¿viste? sí, yo lo asumí, dije, sí, es verdad, aunque quizás podía salirme de abajo,
pero preferí asumir toda la responsabilidad y reconocer y hablar con ella. Y le dije, mira, yo no estoy preparado realmente para que nosotros terminemos así. Si tenemos que darnos un tiempo, nos lo damos, pero aquí en la casa yo prefiero que en vez de que nosotros terminemos esta relación, que podamos arreglarnos y seguir adelante. Pero te doy la libertad de que tú tomes tu decisión. Pero ese es mi punto y Wow. mi posición. Entonces, ¿qué fue lo que más me marcó en todo este proceso? Que ella me hizo lo mismo, pero, o sea, ella se vengó. Si yo lo oculto y me A limpio, modo de venganza lo y hizo. si yo lo oculto y me limpio y trato de forzar la relación y de seguir, ok, pero yo fui honesto, fui sincero, dije, mira, ok, yo lo reconozco, sí pasó, pero yo quiero que nos arreglemos. Tú sabes que las relaciones de muchos, no de muchos, de varios amigos míos, personas íntimas mías, se ha terminado después de ellos querer ser más honestos de la cuenta. Le ha pasado a alguno de ellos que por ser honesto y querer hablar abiertamente con su pareja, eso es peligroso. Sí, sí, no todo el Porque mundo. muchas veces se habla del diálogo. Sí, Y yo dije en un podcast con Paola que nosotros muchas veces queremos la verdad, pero no estamos preparados para ella. efectivamente. Y muchas veces nosotros tratando de ser honestos con nuestra pareja, ser abiertos y crear ese vínculo de honestidad, nosotros dañamos la relación porque la persona no está preparada para escuchar lo que tú tienes que Eso es decir. así. Eso es así. Wow, tremendo. Entonces, ¿cómo fue el proceso cuando ella comenzó a negarte el contacto con tu hijo? ¿A raíz de qué tú entiendes que ella toma esa actitud de usar el niño para hacerte daño? ¿Tú crees que ella quedó dolida? ¿Cómo tú lo viste eso? ¿Cómo tú, o desde tu perspectiva ahora, ya una persona que ya ha comenzado un proceso de despertar muy bonito, cómo tú lo ves ahora, esa acción de ella? Mira donde yo entiendo que nace tanto odio y el querer apartarme de mi niño. Luego de que ella se venga de mí, es como, ok, vamos a estar en empate y después si tú quieres arreglamos las cosas. Cuando ella se venga Wow. de mí, cuando ella se venga de mí, Ah, yo no me voy a quedar de edad. sí. Tengo mano O sea, también. yo te voy a dar y después si tú quieres nos arreglamos. En pocas Tipo, palabras, eso fue lo wow. que dije, sí. Pero ya yo, Tú me haces eso a mí. porque ella fue más tajante, ella lo hizo, ella lo metió a la casa. Sí. Wow. Entonces ya yo había tomado la decisión, ¿por qué? Porque yo fui honesto, fui sincero y está bien que ella lo hiciera, pero lo hizo de una forma burlante, porque hacerlo en mi propia casa, cuando yo no lo hice ni siquiera en mi propia casa y yo fui honesto, ella lo escondió, ella no lo hizo como yo lo hice. Entonces, luego de, ella como que quiere, pero ya yo tomé la decisión de que no, porque cuando ya hay venganza, celos, contienda y todo eso, y las cosas no se arreglaron, no se tomó en serio mi arrepentimiento de que yo realmente quería solucionar las cosas con un corazón abierto y que ella me pintara una cosa para ella hacerlo de ella y luego querer que las cosas se arreglaran, para mí fue el punto final. Entonces, al parecer, luego de ese proceso de que ella se vengara de mí, ella quiso arreglar las cosas, pero ya yo había tomado entonces mi decisión, porque entonces se vengó, sucedieron muchas cosas en ese mismo orden. Luego de eso llegué a encontrar otras conversaciones. Entonces ella no fue Ya era honesta. recurrente. Sí, ya era, o sea, ella dijo, bueno, ya se lo hice, él está en perdonarme. Y sucedieron muchas cosas más, Wow. por la cual yo entendí que su arrepentimiento no era honesto, no era sincero y que ahí no había nada ya que se pudiera hacer. Mira, Entonces, ella sí. queda dolida y, y usa entonces al niño para hacerme daño, en fin, no sé, para dañarme sin ¿Tú crear crees que se conciencia. quedó, se quedó con el deseo de estar contigo? ¿Lo hizo por venganza? ¿Por qué? Porque estamos hablando de, no fue una semana, no fue un mes, no fueron 2 meses, no fue un año, no fueron 2 años. A medida que se va desarrollando este diálogo, nos vamos a ir dando cuenta
de todas las cosas que acontecieron aquí, porque apenas estamos calentando los motores. Eh, ¿Cómo fue, cómo era el nuevo esposo de ella, su nueva pareja? ¿Cómo fue tu primer encuentro con esa persona? Pero, ¿qué pasó el día que esa pareja de ella y tú tuvieron, tuvieron ese encuentro? Que yo no voy no lo voy a desglosar, no lo voy a definir, quiero que tú lo hagas a la manera que tú lo entiendas prudente, que tú lo entiendas prudente porque quizá hay Sí, cosas, porque se dieron muchas cosas muy fuertes ahí sí, y yo no quiero ir a tocar una parte que quizá tú no quieras, entonces por eso te sí. doy la oportunidad de que tú lo digas a tu forma y hasta donde tú entiendas. Bien. Entonces, al parecer su objetivo era hacerme daño con el niño porque ella me veía a mí como un padre entregado. Yo a pesar de cómo se dieron las cosas, siempre estuve ahí presente con mi niño, siempre fui responsable. Entonces creo que ella se aprovechó, me vio como débil en esa parte y se aprovechó por ahí, quiso Sí, apartarme del vulnerable por el niño. niño, el amor, el afecto. Sí. ¿Y qué sucede? Luego ya pasan unos meses, ella se casa, tiene su pareja y el querer separarme de mi niño, esa idea se intensifica. Pero yo sigo contra todo pronóstico, buscando a mi niño, muchas veces venía, me lo ocultaba, no me lo daba, en fin. Pero ese día ya yo tengo unos meses sin ver el niño y no sé, me manda el niño con un sobrino de ella para que yo lo viera, pero que no me lo llevara. Entonces yo con meses sin ver a mi niño, cuando yo estoy ahí, que estoy cumpliendo, yo me llevé el niño, eso fue un sábado temprano, y lo voy a regresar, estamos en plena pandemia. Cuando voy a regresar el niño, antes del toque de queda, su esposo, que en ese tiempo, no sé si actualmente lo es, era policía, pues nada, ella le dijo que yo fui a amenazarla y se inventó Le un contó una sinnúmero de historia cosas. el Sí, policía sobre ti. sí. Cuando eh, yo teniendo orden de alejamiento, porque ella buscó todos los medios y todas las formas de que yo no, Yo mismo llegué ahí y llevar el niño. Tú te quedabas sí, en el vehículo y yo iba y lejos, llevaba sí, el niño. Muchas lejos, veces en pandemia lo hicimos así. lejos, yo siempre me quedaba lejos porque yo respetaba esa orden de alejamiento y como quería siempre estar con mi niño, pues trataba de no violentar la ley, pero ellos fueron más lejos. Ese día cuando voy a llevar al niño, su ex pareja, que es actualmente su ex pareja, me agredió. Es donde tú estabas cuando eso pasó. O sea, tú estabas cerca de la casa. ¿A qué distancia tú estabas de la casa? Tú mandaste el niño con otra persona. Sí, mira, efectivamente yo fui con un amigo y me quedo en una esquina, a una esquina de su casa. Como siempre lo hacía, Sí, normal. como siempre lo hacía. Yo estaba montado en el motor y ese hombre bajó de ahí, me encañonó y acabó conmigo. Acabó conmigo. Me Wow. desacreditó, me dio Con golpe. la pistola en mano, tú con mano atada no Sí, podías hacer nada. sí, claro. Entonces yo en ningún momento me resistí y dejé que todo pasara. Wow, dejaste que él hiciera lo que Sí, quisiera. sí. Yo, como creyente al fin, en ese tiempo era creyente, religión cristiana, lo único que hice fue que puse mi mano y dije, bueno, papá, que sea lo que tú quieras. Y Porque este ahí, tipo vino, fue decidido a matar. sí, Tú eres que sabes. exactamente. Wow. Sí, y en verdad, yo me rendí. Pero fue una rendición como confiado en Dios. Yo sabía que no iba a pasar nada que él no fuera a permitir. Pero él, Te expuso a la vergüenza porque te sí, llevó al sí, cuartel sí, de hecho cuando me llevaba como si fuera un forzado, delincuente, un sí. ladronzuelo por ahí, una persona Hubo una cualquiera. persona que vociferó, si lo encontraste robando, dale. Dale. Sí, yo pasé por todo eso. Y después que me llevó allá al cuartel me dio golpe y yo pasé todo eso. Solamente porque a ella le placía apartarme de mi niño y hacerme daño. Wow, una de las partes más impactantes de esta primera etapa, de esta historia de esta etapa donde él te agrede, es cuando tú lo tienes en tus manos. Sí, Entonces luego, para tú entonces, lo que tú dijeras ahí
se hacía con ese individuo y me impactó mucho cómo tú actuaste. Yo quiero que tú le digas a la gente qué pasó ahí de manera reducida para que el video no se haga muy largo, Sí, pero el universo te lo puso listo y servido, como dice David en uno de los salmos, adereza sí, mesa delante de mis angustiadores. sí. Efectivamente, yo siempre supe que mi niño tenía que vivir conmigo por la educación y el estilo de vida que él vivía. Yo sabía que en algún momento mi Te niño tenía que, atormentaba ver a tu niño claro, viviendo en esas claro. condiciones. Entonces eso me dio mucha fuerza, me hizo contenerme ante circunstancias bien, bien difíciles y esa fue la razón por la cual yo no actué bruscamente. Yo sí siempre me moví por la justicia, siempre por la vía correcta. Cuando pase ese incidente que queda corroborado ante las autoridades, yo llevo, esa persona la llevo a asuntos internos y la someto y efectivamente las pruebas fueron válidas y me dijeron que yo podía proceder de la forma que quisiera, porque evidentemente él violentó su propia ley y yo pensé en lo que yo me proponía y lo perdoné, lo dejé ir. Y la palabra que me vino en ese momento, él en ese tiempo era padre, o sea, tenía meses siendo padre porque tenía una niña de meses. Pero tú estabas delante de una persona de rango Sí, que te sí, preguntó en ese momento, ay, ¿qué tú quieres que hagamos con él? O sea, él te lo puso en tu mano. Lo que tú sí, digas que hagamos ahora mismo, se va a hacer. sí. Sí, incluso esa persona que nos escuchó me dijo, si usted quiere, espere que venga el escribiente para que haga su reporte de manera formal y lo que usted diga eso es. Eso es. Entonces yo tomé la decisión de perdonarlo. Wow. Sí, pero previo a eso me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero ya en ese momento, ya cuando llega la citación, ya yo tengo mi mente fría, ya he pensado bien las cosas. Y yo lo que dije fue, si yo remeto contra este hombre, eso va a ser un problema, él vive con mi niño, las cosas, esto me puede perjudicar en mi proceso de guarda. Y yo eh, fui, fui competente en ese momento conforme al propósito que yo tenía de lograr tener la custodia de mi hijo y lo perdoné, lo perdoné y las cosas quedaron ahí. En ese proceso donde ya se van a alegar, donde ya tú tienes la lucha en tus manos, donde ya tú dijiste, esto es una lucha que la voy a pelear, yo voy a llevar yo voy a luchar con los jueces, con abogados, con quien yo tenga que luchar, yo voy a invertir lo que tenga que Sí. invertir para yo obtener la custodia de mi niño, determinado a que tu niño tuviera una mejor vida, a luchar por eso. Cuéntanos un poco de ese proceso tan frustrante, viviendo lejos de tu ciudad, viajando, pagando dinero para todo, con poco dinero. En ese momento creo que pasaste una etapa donde no estabas trabajando. Los abogados, la gente, los jueces, no sé si los jueces o cómo se llaman ellos, pero estaban todos en contra tuya. Cuando entrevistaban al niño, ellos. O sea, fue un proceso, Fue fuerte, fue fuerte para tú sí, hoy sí, tener a tu niño contigo. sí. Ha sido una travesía muy, Un muy reto, difícil. sí. Fue frustrante, fue frustrante. A mí me botaban de los trabajos porque yo tenía momentos que no podía con tanta presión. Y Wow, con todo eso yo iba a trabajar, me llegaron a despachar de los trabajos, vete, y tómate un tiempo. wow. Si yo perdí alrededor de 3 trabajos eh, enfrentando ese proceso, que de hecho al final la jueza me felicita y me dice, perdiste tus empleos, pero salvaste a tu hijo, y ese era el objetivo. Wow. Eh, hubieron momentos, Los momentos más frustrantes, háblanos de los momentos frustrantes donde te viste pagando alquiler, donde te viste sin dinero. Me acuerdo que una vez te cortaron la luz, el niño estaba viviendo contigo, ya te cortaron la luz. Pero ese proceso donde entrevistaban a tus niños y
y era como si todo estuviera en tu contra, brother. Fuerte, muy fuerte. De hecho, eh, la jueza estaba esperando corroborar las entrevistas para ver si el niño sostenía la información que daba y efectivamente fue así. Pero en medio de ese proceso, sí, eso embargó todos los aspectos de mi vida, económico, emocional, todo, todo, todo. Pero mi momento más frustrante fue que una psicóloga dicta, Esa psicóloga, da su esa informe psicóloga. donde dice que no, que lo que había pasado no era tan relevante y que ese niño podía seguir con su mamá. Y tergiversó o le restó importancia a ese proceso que le hacía un daño bien fuerte a mi niño. Y cuando, Que de hecho ya él estaba psicológicamente afectado y mostrando sí, los síntomas reales claro que sí, del maltrato, porque tuve, también había maltrato en la sí, casa contra el niño, porque al ver al niño te veían a ti, entonces sí, maltrataban al niño. Digo, si lo maltrato efectivamente. el niño es como si lo maltratara a él. Sí, eso fue tanto que el niño llegó a gritar que él quería irse para su casa, porque el niño siempre vivió conmigo y su casa era conmigo. Lastimosamente, la madre tiene un poder que es el orden patriarcal, vamos a decir. El hijo siempre va a estar con la madre hasta que no se demuestre algo muy, muy contundente que pueda quitarle ese poder. Y ese era mi objetivo, poder demostrar que ella había quebrantado ese poder. Y, y fue frustrante porque cuando llego a las autoridades que me dicen, no, lo que pasa es que aquí hay un informe de Conani que el niño tiene que seguir con su mamá. Eso fue un momento para mí culminante. Yo perdí eh, total y completamente la noción. Yo salí, incluso me fui por una calle que no era. Yo me perdí en ese momento. Wow, nublado. Sí, yo me nublé completamente porque yo lo había dado todo. Y hasta ese momento las cosas se habían tergiversado porque yo tenía pruebas contundentes de todo lo que estaba pasando. Fue ese donde prácticamente me echan de protección al menor porque había un informe de parte de la psicóloga que estaba llevando el caso. Y, y previo a todo eso, en un momento que tenía mucho que no veía a mi niño, donde la madre del niño finalmente me deja ver al niño y el niño sale corriendo y me vocifera, pa. Entonces yo vi en el niño, ese momento yo no pude contenerlo y lo único que hice fue abrazar a mi niño y llorar a sus espaldas. Y Impotencia, sí, porque vi en el niño que yo le hacía falta y el niño me pregunta, papi, ¿dónde tú estabas? Eso fue, eso devastador. me partió en dos, Wow. porque yo queriendo ver a mi niño, siempre la madre del niño ocultarme al niño de esa manera cuando el niño anhelaba estar conmigo y verme siempre que pudiéramos. Entonces el niño corrió hacia mí y me vociferó, pa, como desesperado. Y ese momento yo lo sentí que en ese momento no pude irme de una vez. Me quedé por ahí con el niño cargado y llorando porque fue algo que me dio duro, duro. Wow. Ese momento, eso fue Entonces, ¿qué descubriste del sistema legal en este proceso? ¿Cómo se comportaron contigo? ¿Cómo tú mucha sentiste? parcialidad, mucha incompetencia. Mucho para un lado. Sí, pude notar que respaldan más el orden patriarcal que la propia vida del niño. Porque en ese momento, cuando yo estoy dando los informes, estoy notificando todo lo que está pasando con el niño, era para hacer un estudio a profundo de la situación Y siempre a favor del a niño. favor del niño. Ese siempre fue mi Esa es punto. la lógica, y Eso era lo que debería yo ser la esperaba, lógica. eso era lo que yo esperaba. Ok, el padre está diciendo esto, ok, vamos a inspeccionar, vamos a hacer visita sorpresa, vamos a ver, porque mi insistencia debió decir algo, pero se malinterpretó. ¿Te arrepentiste de algo que hiciste o de algo que no hiciste en ese proceso? Si tú supieras que quedé satisfecho,
quedé satisfecho. Yo lo hice todo. Y mi punto era que la única forma de yo saber si era cosas del universo de que el niño no se quedara conmigo, era que yo lo diera todo y que aún así el niño no terminara conmigo. Y si el niño no terminara conmigo, si el niño no llegaba a quedarse a vivir conmigo, yo de igual manera iba a estar satisfecho. Ahora viene una parte muy importante. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo en medio de todo este caos y todo este proceso? Aquí está la parte donde entra ahora el maestro. La verdad es que ¿Quieres más café? aprendí tanto, sí, sí, Yo soy cafetero, Moya. sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Hubieron momentos, esos momentos, yo quedé con mucha sed de venganza. Eh, No esa tuviste persona, asistencia no, terapéutica, nada. Eso fue no, seco, sequecito. sí, a rajatabla. Wow. Pero yo, por eso me considero una persona fuerte, porque Resiliente. no colapsé, resiliente, resiliente. Pude tomar todas esas circunstancias difíciles y adversas como aprendizaje, como crecimiento, que en el momento no lo entendiera, pero posteriormente pude entenderlo, porque cercano a todo ese proceso tenía mucha sed de venganza, quería hacerle pasar por lo mismo a esa persona y quería, de verdad que sí, tenía sed de venganza, pero luego fui creciendo, fui creando conciencia de todo el proceso y llegué a un punto donde le puse, tomé carta en el asunto y quise someter a esa persona. Pero llegó un momento de crecimiento, de expansión de conciencia, donde yo finalmente perdono a, a todas las personas que jugaron su papel en todo este proceso y lo vi como un maestro, hasta el punto que llamé a cada una de las personas, perdoné, pedí perdón y perdoné, eh, y recibí perdón, sanidad. Y le dije a la madre del niño que podía buscar a su niño cuando quisiera, Wow. que se sintiera en la libertad. eh, Cosas que hice por medio de la justicia que podían perjudicarle a ella, la cancelé y le dije a ella que ella era libre, que podía buscar a su niño, que podía eh, compartir con él, porque creé conciencia y ella solamente actuó desde su nivel de conciencia y yo no podía reducir mi conciencia a la conciencia de ella porque no es mi esencia. Wow. Avanzamos para ir cerrando ya aquí. ¿Qué mensaje le darías a los padres que están pasando por una situación parecida a la tuya? Que luchen por sus hijos, por el bienestar, que ese sea el foco, porque al final muchas personas lo toman a personal con las personas adultas y no están viendo el daño colateral o en primer plano que le hacen a un niño en este tipo de proceso, que luchen por sus niños, que lo den todo, que vean siempre como objetivo salvaguardar la integridad del niño, su salud emocional, porque al final somos padres y vamos a estar cargando con los hijos siempre. Si algún día tu niño ve esta entrevista, ¿qué te gustaría que tu niño sepa de su papá? Bueno, que fui resiliente, que todo lo hice por amor a él y que supe perdonar a todas las personas que tuvieron parte en este proceso que de una u otra forma me hicieron sentir dañado. ¿Cómo está tu corazón hoy? Si tú tuvieras que definir tu corazón en 3 palabras, ¿cuáles serían esas 3 palabras que tú usarías hoy para definir tu corazón? Libre,
libre y, y agradecido, porque después de todo eh, estoy recogiendo los frutos. Estoy viendo a un niño sano, un niño inteligente, un niño superado, que superó trauma, superó procesos que yo mismo temía que él no superara. Eh, Libre y agradecido con todo lo que sucedió. Y para terminar con esta última pregunta, si tuvieras que cambiar algo de todo el proceso, ¿qué tú estarías dispuesto a cambiar ahora que tú dices, en esta etapa, en ese trayecto, de este proceso, ahí yo quisiera cortarle este pedazo y este pedazo y este pedazo? Si me lo hubiese preguntado en medio del proceso, yo creo que el proceso entero de raíz. Pero eso vino para enseñarme y no omitiría nada realmente. Eso vino para enseñarme, para hacerme crecer. Y creo que hasta para enseñarle a mi niño, a pesar de que es un niño, porque ya él entiende muchas cosas y lo veo bastante superado, yo pienso que eh, no pasamos por errores, sino por lecciones que tenemos que aprender para enseñar y ayudar a otros. ¿Cómo tú ves ahora a tu ex y a su esposo? ¿Cómo tú lo ves ahora? Sabes que son diferentes niveles de conciencia, pero podría hasta agradecerle ¿Lo ves como maestros? como maestro de una experiencia de vida para mi crecimiento. Personas importantes en tu trayectoria de vida. Sí, y le agradecería por enseñarme. Wow. Robert, gracias, de verdad. Es un placer. Muy bonita, muy bonito el espacio, muy, muy edificante lo que se compartió. Hay mucha gente que va a ver esto y hay mucha gente que necesita escuchar esto, porque a veces o no a veces, esta sociedad nos enseña a nosotros como padres a ser mediocres, Lastimosamente. a ser mediocres. Desde el ego, desde la inconsciencia, nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien como hombre, pero en todo el sentido de la palabra hay mucha insatisfacción de las partes separadas del hombre. Dígase la mujer, los hijos, los amigos, porque no hay una integración real en todo el contexto de lo que es ser familia en el Así hombre. El es. hombre piensa que solamente es llevar dinero, llegar borracho y decirle a la mujer, ábrase, voy para allá, aunque se abra la tierra. Y estamos muy lejos todavía de darnos por el pecho y decir, yo soy un hombre. Usted puede ser masculino, pero de ahí a que usted sea un hombre, hay mucho trecho. Eso es Hermano, así. muchas gracias. Un placer. Y esto es Licencia para Pelear, el podcast. Así que yo espero que usted haya disfrutado de este espacio, esta entrevista, este diálogo entre amigos. Y que usted comparta esto con alguien, le dé like, deje un comentario y si quiere compartirnos su historia también puede hacerlo. Así que hasta la próxima. ¿Qué dijiste? ¡No dije nada! Ah. ¡No dije nada!